¿Quién es la esposa de un multimillonario del cártel que incluso hace temblar a Elon Musk? Desde Manuela Escobar hasta la sombra de Hollywood. En este vídeo revelaremos cómo las esposas multimillonarias que superan el poder de sus propios maridos. Número 5. Manuela Escobar. La silenciosa heredera de Miami. Nació en un reino de cocaína, fuego y miedo, donde sus canciones de cuna para dormir eran sirenas y disparos. Pero hoy, se mueve por los salones de mármol de la élite de Miami como una heredera fantasma. Manuela Escobar, la única hija de Pablo Escobar, debería haber sido borrada de la historia, otra víctima del imperio del fallecimiento de su padre. En cambio, se ha convertido en algo más peligroso, invisible, rico y protegido. Tras la muerte de Pablo, el mundo asumió que su familia desaparecería en las sombras. Y por un tiempo, lo hicieron. Las autoridades borraron sus nombres de las propiedades, los persiguieron por continentes, congelaron sus cuentas. Pero Manuela nunca pisó un tribunal. Nunca respondió ni un solo peso. Porque el cártel de Medellín lo planeó todo, incluyendo la reinvención de sus herederos. Utilizando empresas fantasma repartidas por Panamá, Bahamas y Suiza, el rastro financiero de Manuela no se pierde sin más. Se desvanece entre capas de fideicomisos privados y accionistas testamentarios. Su rostro nunca aparece en los registros públicos. Pero los agentes inmobiliarios de lujo de Coral Gables la conocen por otro nombre. Compra condominios de gran altura al contado, utiliza intermediarios venezolanos para cerrar tratos y desaparece antes de que se seque la tinta. Es un fantasma respaldado por un fondo de capital del narcotráfico. Tan solo en un barrio de Miami, las autoridades sospechan que adquirió discretamente más de 25 millones de dólares en propiedades, siempre bajo la sombra de la oscuridad, nunca a su nombre. Su equipo de seguridad incluye a exagentes de inteligencia colombianos, que ahora operan como consultores en el sur de Florida. Sus abogados son especialistas en finanzas offshore, capacitados no para defenderla en juicio, sino para garantizar que nunca sea citada. Y aunque el nombre de la familia Escobar sigue siendo radiactivo en Colombia, en Estados Unidos ha sido borrado quirúrgicamente de todos los documentos oficiales vinculados a su patrimonio. Para el estado de Florida, Manuela no existe. Pero su dinero fluye, sus propiedades se expanden y su cartera crece con una eficiencia silenciosa y aterradora. No hay fotos públicas, ni entrevistas, ni un solo avistamiento confirmado en más de una década. Pero quienes la han conocido describen el mismo detalle escalofriante. Nunca habla de su padre. No por vergüenza, sino porque no tiene por qué hacerlo. Puede que el mundo haya enterrado a Pablo Escobar, pero su hija enterró a sus enemigos. Y lo que hace su historia aún más inquietante es esto: ella no necesitaba violencia. Ella usó el silencio. No conquistó ciudades. Las compró. Pero a pesar del poder que ha adquirido Manuela, su operación sigue arraigada en el exilio, en la sombra. La siguiente mujer en esta lista no solo heredó el legado de un cártel. Lo dirigió desde el frente. Se casó con él, lo llevó a la cima y se valió del propio sistema judicial estadounidense para protegerlo. Y mientras la DEA buscaba a su marido por 3 países, ella compraba en Beverly Hills como si nada. Número 4. Rosalinda González Valencia, la contadora que burló a ICE. Mientras agentes federales revisaban casas de seguridad, intervenían teléfonos y rastreaban transferencias bancarias fantasmas por 2 continentes, Rosalinda González Valencia paseaba por las boutiques de Rodeo Drive. La esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, el escurridizo jefe del CJNG, el cártel más violento y de mayor crecimiento de México, nunca estuvo destinada a ser la cara visible del tráfico. No portaba un arma. Llevaba libros de contabilidad. No huía de los helicópteros. Pasaba junto a ellos con tacones. Pero tras su imagen refinada se escondía la arquitectura de un imperio multimillonario. Rosalinda no era solo la esposa del jefe. Era la arquitecta financiera. Su nombre no aparecía en ningún documento, pero sus huellas estaban grabadas en todas las empresas fantasma del CJNG en México, California, Arizona y Texas. Empresas familiares fachada en lavanderías de Los Ángeles, empresas de transporte en Phoenix y falsos exportadores agrícolas canalizaban las ganancias del narcotráfico directamente a inversiones aparentemente limpias. Un pequeño negocio familiar en Oxnard, California, una distribuidora de verduras, en teoría. Pero los funcionarios del IRS descubrieron que la empresa no tenía empleados, camiones ni declaraciones de impuestos, y aún así, de alguna manera, procesó 12 millones de dólares en 5 meses. La firma en las autorizaciones de transferencias bancarias, un alias vinculado directamente al fideicomiso offshore de Rosalinda. Mientras ICE y la DEA perseguían al Mencho como un fantasma por las selvas de Michoacán,
Rosalinda nunca rompió su rutina. Salones de belleza en Beverly Hills. Colegios privados para sus hijos. Viajes de compras bajo protección diplomática. Estaba protegida por una serie de funcionarios corruptos y un sistema legal estadounidense que luchaba por definir su rol. No traficaba drogas. Movía decimales. Y cuando los agentes federales finalmente actuaron, no fue en las calles. Fue en las hojas de cálculo. Tras años de recopilar información, lanzaron una operación encubierta binacional en colaboración con la Marina de México. En 2018, Rosalinda fue arrestada mientras conducía hacia un spa. Tranquila. Silenciosa. Rodeada de guardias armados que no necesitaba, pues la verdadera protección siempre había sido legal. Incluso después del arresto, su imperio no se tambaleó. Sus propiedades en Estados Unidos permanecieron intactas. Sus cuentas en el extranjero continuaron operando, enviando transferencias cifradas a través de cámaras de compensación suizas y sociedades de responsabilidad limitada, LLC, de Miami. Los fiscales pronto comprendieron que cortarle el acceso al dinero era como cortar el agua con un cuchillo. Rosalinda pagó la fianza y salió en libertad por un tiempo antes de volver a desaparecer en la maquinaria del fracturado sistema legal mexicano. Algunos dicen que sigue operando. Otros dicen que fue reubicada discretamente en Estados Unidos bajo un acuerdo de protección sellado. Una cosa es segura, la DEA pudo haber desmantelado su imperio, pero nunca tocó los cimientos. Era la contadora que llevaba un anillo de bodas en lugar de una corona y aún dirigía un imperio solo con matemáticas. Pero la siguiente mujer no solo procesaba dinero desde la sombra. Se paró frente a las cámaras, bañada por los focos, y presumió del poder del cártel. Hasta el día en que el FBI llamó a la puerta de su camerino. Porque no solo blanqueaba dinero, sino que lo hacía parecer glamuroso en la televisión estadounidense. Número 3. Emma Coronel Aispuro. La reina del glamour de los cárteles estadounidenses. Nacida en California, coronada como reina de belleza adolescente y casada a los 18 años con el narcotraficante más peligroso del mundo. Emma Coronel Aispuro no solo fue la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, sino su milagro de relaciones públicas. Mientras su esposo escapaba de prisiones por túneles y orquestaba asesinatos desde búnkeres secretos, Emma desfilaba por pasarelas, inauguraba boutiques de moda y sonreía a los paparazzi como si nada. Organizaba fiestas en Los Ángeles, iba de compras por West Hollywood, compartía fotos de bolsos de lujo y champán con seguidores a quienes no les importaba o desconocían que su estilo de vida estaba impregnado de sangre de cárteles. Pero tras el glamour se escondía algo mucho más peligroso. Emma no era solo una simple figura. Según el FBI, ella ayudó a planear la segunda fuga de prisión de su esposo, coordinando mensajes entre el Chapo y sus lugartenientes mientras éste se encontraba en prisión. La comunicación consistía en mensajes cifrados enviados desde teléfonos prepago guardados en sus bolsos de diseñador. Un intercambio incluía instrucciones para excavar un túnel bajo la prisión. Ese túnel se completó en 15 meses y el Chapo volvió a desaparecer. Cuando Estados Unidos finalmente lo extraditó y lo encerró definitivamente, Emma no desapareció. Lanzó una marca de ropa en su nombre, abrió salones de belleza en territorios vinculados a los cárteles y siguió sonriendo como si los agentes federales no pudieran ver el dinero que circulaba por sus empresas fantasma. Pero la estaban vigilando. En 2021, el FBI finalmente la arrestó en el Aeropuerto Internacional Dulles. Si bien los documentos judiciales revelaron su participación directa en la logística del y el lavado de dinero, la sentencia fue leve. Tan solo 36 meses de prisión gracias a un acuerdo de cooperación con la Fiscalía, camuflado en detalles censurados. Luego vino lo más impactante, salió de prisión en menos de 2 años. Sin prensa, sin monitor de tobillo. Y en cuestión de semanas, la vieron de vuelta en California, conduciendo coches de lujo, asistiendo a eventos privados y publicando actualizaciones enigmáticas en redes sociales bajo una red de alias. Cualquiera que fuera el trato que hizo a puerta cerrada, compró su silencio y su libertad. Emma se convirtió en una paradoja viviente, una narcotraficante convicta que ahora asiste a fiestas de Hollywood y se deja estilizar por diseñadores estadounidenses. Nunca ha hablado públicamente de su rol, pero cada foto, cada salida, cada reaparición planificada sugiere la misma verdad. Emma Coronel no solo sobrevivió al mundo del narcotráfico, sino que lo marcó. Y aunque el Chapo probablemente muera en prisión, Emma sigue cenando en Beverly Hills. Pero incluso su libertad tenía límites porque la siguiente mujer nunca fue juzgada, nunca vio una celda ni dejó huellas en ningún negocio. Porque no solo blanqueó dinero desde la sombra, sino que voló por encima del narcotráfico en jets privados con pilotos entrenados por la CIA, esquivando la extradición como si fuera solo una turbulencia. Número 2.
Valeria N. Nunca ha sido arrestada ni fotografiada en un tribunal. Y, sin embargo, su nombre aparece en todos los manifiestos de vuelos privados entre Manhattan y Europa. Valeria N., un nombre que se rumorea entre los grupos de trabajo federales, ha dominado algo que incluso a los multimillonarios les cuesta conseguir: la invisibilidad total. Nacida en una dinastía naviera colombiana y nacionalizada estadounidense a finales de los 90, Valeria no solo heredó riqueza, sino también infraestructura, puertos, almacenes y terminales de aviación. Mientras su familia mantenía el negocio de cara al público limpio, ella construyó el imperio logístico oculto que lo cubría. Hoy controla una flota de Gulfstreams arrendados que operan desde Teterboro, Dallas Love Field y Ginebra. Los pilotos. Todos exmilitares. Los controladores. Excontratistas de aviación de la CIA. Las autorizaciones. Compradas discretamente, hace años, con empresas fachada que ahora gestionan más de $1.200 millones en activos de transporte. Pero Valeria no publica, no sale de fiesta, no existe, al menos no de forma rastreable. Su residencia en Manhattan está bajo un fideicomiso de Liechtenstein. Sus vehículos están registrados en sociedades de responsabilidad limitada, LLC, de Delaware y no tienen registros de empleados. Su presencia en el sistema bancario estadounidense se oculta en al menos 9 bufetes de abogados, todos los cuales emplean a exfiscales estadounidenses. Uno de sus asesores principales supervisó procesos internacionales por narcóticos para el Departamento de Justicia y ahora cobra más de $1.800 por hora defendiendo a su empresa de logística de importación. Incluso la DEA ha admitido en privado que nunca han podido vincularla directamente con un solo cargamento, ya que estos nunca tocan sus activos. Ella simplemente traslada a los jugadores. Fuentes de la Interpol afirman que Valeria coordina las rutas terrestres de narcóticos a través de Quebec, mientras que canaliza el dinero de la costa este a través de empresas fantasma en Londres y Malta. Su única revelación se produjo en un informe de aduanas filtrado de 2022, que señalaba una solicitud de despacho de aduana sospechosa presentada por una de las empresas de gestión de su avión, alegando la llegada de equipo cinematográfico desde Bogotá. El envío desapareció. No se presentaron cargos. Hasta el día de hoy, su poder reside en lo único que las fuerzas del orden no pueden confiscar: la inteligencia. Sabe dónde tiene jurisdicción cada agente. Sabe qué teléfonos no están cifrados, qué contratistas se pueden comprar y qué aeropuertos ignoran cuando un Gulfstream se estaciona solo 15 minutos. Su red no necesita violencia. No necesita intimidación. Solo necesita discreción, y ella paga por ello con silencio y oro. Pero tras los velos de las barreras legales y el silencio diplomático, incluso Valeria teme a una mujer. Porque esa mujer no transporta carga. No archiva registros de importación. No negocia con aviones, puertos ni cargamentos. Blanquea dinero en el único lugar del que nadie sospecha: Hollywood. Y cada éxito de taquilla que toca no deja rastro de los miles de millones que limpia. Porque cuando tu nombre está enterrado en los créditos, la sangre nunca mancha el guión. Número 1. La sombra. El productor de Hollywood con sangre en el guión. Se desliza por las colinas de Hollywood en un Bentley negro mate. Sin matrícula, sin prensa, sin estrenos. La llaman la sombra, porque incluso en la ciudad de las luces, las cámaras y los influencers ávidos de fama, nadie la ve realmente. Oficialmente, es una productora cinematográfica de autor, una visionaria detrás de proyectos de cine de autor de nicho, thrillers independientes y dramas en lengua extranjera que nunca llegaron a las salas. Su compañía, registrada en Luxemburgo y con oficinas creativas en West Hollywood, se especializa en películas con presupuestos de entre 5 y 8 millones de dólares, pero recaudan menos que un Honda usado. Una película costó 7,3 millones de dólares y vendió menos de 300 entradas en Berlín. Pero ese es el punto, porque estas películas no están hechas para el público. Están hechas para las declaraciones de aduanas. Ella paga a su elenco con billeteras de criptomonedas que desaparecen después del rodaje. Arrienda locaciones a través de empresas fantasma panameñas con vínculos suizos. Su equipo es internacional, su contabilidad está en el extranjero y sus guiones están protegidos por derechos de autor de una productora con sede en Madrid que jamás ha presentado una declaración de impuestos. Cada película es un proyecto. Cada proyecto es un vehículo. ¿Y el público real? Agencias tributarias, bancos y cualquiera que la observe desde fuera. Fuentes del Sindicato de Actores de Cine afirman que su nombre no figura en ningún contrato. Cada transacción se realiza a través de intermediarios, generalmente ciudadanos de Europa del Este o del Caribe sin créditos en Hollywood. Pero su huella está en todo, desde las empresas de catering hasta los camiones de iluminación.
Los de adentro lo saben. Los contadores lo saben. Incluso los federales lo han notado. Un agente retirado del FBI que investigó negocios mediáticos financiados por cárteles la llamó la lavandera más efectiva del cine estadounidense. Y, sin embargo, ni siquiera ha recibido una citación formal. ¿Por qué? Porque su equipo legal es más astuto que la reescritura de un guión. Mantiene a un abogado especializado en entretenimiento de Beverly Hills con un salario anual de $1 millón, además de 3 especialistas en banca extranjera y una consultora de riesgo suiza que detecta las amenazas antes de que se materialicen. Dona a organizaciones costeras sin fines de lucro, organiza eventos silenciosos de recaudación de fondos e incluso financia becas en nombre de periodistas caídos. Su historial público es impecable y sus películas reciben la cobertura justa para parecer legítimas. Proyecciones en festivales de cine a los que nadie asiste, excelentes críticas en blogs anónimos y páginas de IMDb repletas de créditos falsos del equipo. Todo está diseñado para dejar una pista, pero no una que la lleve de vuelta. Pero todas las cámaras giran, todas las máscaras se caen. Porque el mundo en el que se mueve, el mundo de actores financiados con criptomonedas, presupuestos fantasma y cortinas de humo en la alfombra roja, no está hecho para durar. Nos vemos en el próximo